Aquí tenemos a Tomás. Tú ves, Tomás estaba en estos días en un sitio. En Katia fue Tomás. Sí. Y la señora dice, mire, ¿cómo es que le decía aquí que usted, tequeño qué? No, Tequeño Cruz era hermano. Tomás Guanipa, coordinador nacional de Primera Justicia, quien está con nosotros. Ahí en el Café Pío estábamos conversando sobre las primarias, pero hay unas lecturas. Hay una primera que es los números, donde Voluntad Popular y Primera Justicia primero y Voluntad Popular después, con una diferencia de un diputado y 10.000 votos, y después viene AD, que sale bien, Copey, que tiene 80 y pico votos, pero saca uno que parece que no es de Copey, a pesar que fue el que más inscribió. Después aparece el Nuevo Tiempo y así, en la primera lectura. Pero tú me estás diciendo que ahí hay otra lectura, que son los acuerdos y las dos visiones que se confrontaron en la elección primaria, donde la alianza Primero Justicia, Nuevo Tiempo, AD y otros factores obtiene el 70% frente a la de Voluntad Popular, Ledesma, Proyecto Venezuela, María Corina, etcétera. Ajá. Pero una hay que explicarla, la otra es a simple vista. No, a simple vista no es un diputado más. Nosotros ganamos 13 de nuestras 17 postulaciones y Voluntad Popular ganó 8 de 20 postulaciones. Es decir, perdió en 12 partes, pero lo importante es decir que los 8 candidatos que salieron victoriosos de Voluntad Popular para nosotros son candidatos nuestros. Ahora, nosotros fuimos en bloque. Primero Justicia fue en una gran alianza que ciertamente lideramos nosotros porque fuimos los que llevamos más candidaturas, solamente perdimos en 4 sitios, pero nuestra alianza iba con candidatos en todas partes. Y el otro bloque, el bloque que defendió la constituyente, la salida, la renuncia inmediata de Maduro, el acuerdo de transición, todas estas cosas fueron también en un bloque. Ese bloque obtuvo el 30% de los votos, nosotros obtuvimos el 70% de los votos. Primero Justicia, con la alianza de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, los más partidos, ganamos 30 de los 40 cargos de elección. Es un triunfo que significa el 75% de los cargos de elección. Y yo creo que eso es un tema muy positivo. Acción Democrática también ganó 8 diputados, con lo cual esto no es una mezcla de saber quién es primera o segunda fuerza, sino cuál de las dos visiones terminó teniendo más apoyo de la gente. Y yo creo que es absolutamente contundente 2 cosas. Primero, la gente salió a votar de una forma mucho más importante y masiva de lo que nosotros imaginábamos. Sin miedo. Muchísima gente salió a votar sin tener información, Kiko. Hace 5 años teníamos Globovisión, teníamos medios, pudimos hacer cuñas de televisión para informar que teníamos primarias para la Asamblea Nacional. En esta oportunidad no pudimos hacer absolutamente nada de eso. Y la gente salió a votar casi en la misma proporción de hace 5 años. Así es. En segundo lugar, fuimos a un proceso electoral donde no hubo ningún tipo de discusión sobre los resultados. No hubo hechos que lamentar. Más allá de lo que uno en privado pueda cuestionar. Por ahí se dice que hay factores que van a meter una cosa un recurso en el tribunal para impugnar, para que se repitan, para que haya primaria. Bueno, uno escucha, por ejemplo, un candidato de María Corina en algún sitio que dice que va a impugnar. Bueno, María Corina inscribió 6 candidatos. Ganó, creo que... En Maturín uno que iba con Creo que ganó, BP. Todavía está en discusión, porque está en discusión con uno nuestro, que se llama Pablo Morillo. Están discutiendo todavía. Entonces, bueno, no tiene mayor sentido tomar esa discusión, porque al final el proceso se dio muy bien, todos aceptamos todos los resultados, ninguno ganó todo, ninguno perdió todo. Bueno, María Corina, Voluntad, Proyecto, tal vez Copey no tuvieron ningún resultado positivo, pero al final quien gana es la unidad. Y al ganar la unidad, yo creo que es un proceso en el que todos salimos fortalecidos. Ahora, si esta es una cuestión de ver cuál visión tuvo más apoyo popular, no hay ninguna duda que el 70% de la gente votó por quienes planteamos desde el principio que la salida era electoral, que era esperar a ganar la Asamblea Nacional con una gran fuerza, que buscar atajos era un error. Obtuvo el 70% de los votos y el 75% de los cargos. Eso no es un tema menor. Eso tiene que llamar la reflexión a todos. Vamos a meternos en algunos de los puntos que tú tocaste. Vamos a una lectura que uno se da. La primaria también hay una señal del votante opositor sobre algunos liderazgos que considera que ya no la traen. El Proyecto Venezuela sufre una derrota en Carabobo, que yo no sé si es buena para la unidad, porque no es bueno que un partido de esa dimensión, que tuvo a Salas Romer como candidato frente a Chávez en aquel proceso, ahora, bueno, esté a punto de
¿cómo es? De caramelo, porque su principal exponente, el Pollo, perdió en el circuito sur de allá de Valencia. Pero ocurre con Morel en nuevas partes, lo cuatriplican a Morelito, sí, que era el diputado, a Raúl Yusef, que amigo mío también le... Y hay otras lecturas, sí, ¿cómo las ves tú? Mira, yo creo que al final, uno que ha recorrido el país entero, te das cuenta de que la gente quiere un cambio. Quiere un cambio con respecto al gobierno de Maduro principalmente. Pero nosotros tenemos un reto, que es poder aglutinar al 80% de gente que está inconforme. Y en ese 80% hay muchísima gente que votó por Maduro, ¿ah? Y que hoy tenemos nosotros que conquistar para que voten por nosotros. Esa gente y también la gente que ha sido nuestra base electoral también exige de parte nuestra cierta renovación. Entonces, por ejemplo, lo ocurrido en Carabobo es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que a la gente también hay que hablarle con sinceridad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves la candidatura de Enrique Salas, que es un tipo que ha sido sumamente importante para la unidad, que ha sido gobernante 2 o 3 veces de ese estado, te das cuenta que es una referencia para todos nosotros. Haberse expuesto a un proceso de primarias, luego de haber estado 2 años fuera del país, creo que no era positivo para él. Y en ese sentido, nosotros recomendamos desde el principio a Proyecto Venezuela, partido aliado al que respetamos y apreciamos mucho, que no había por qué hacer una elección primaria, sino que más bien a través de un consenso se podía resguardar lo que ellos representaban como liderazgo y también se podía garantizar abrir los espacios para que todo el mundo participara. Y en ese sentido, yo tengo la impresión que ese mensaje que dimos no fue escuchado. Nosotros propusimos, por ejemplo, que Vestalia San Pedro fuera candidata por consenso. Eso no fue escuchado y lamentablemente la decisión de Proyecto Venezuela fue ir a una elección primaria. La elección primaria trajo como consecuencia cosas muy importantes. Primero, que se ganaron todos los circuitos, gente distinta, Voluntad Popular. Nuestra alianza ganó 6 de los 7 circuitos y el Pollo, que es una referencia muy importante, queda de quinto. Es decir, en su fórmula, Carlos Grafe, un excelente dirigente estudiantil, saca más votos que él. Eso es un tema que hay que reflexionar. Lo que ocurrió en Nueva Esparta, donde el coordinador regional de Primera Justicia saca el 76% de los votos y le gana a un nombre tan importante para ese Estado, que ha dado tanto para el desarrollo del Estado como Morel Rodríguez, es un mensaje también, que yo creo que a veces no hay que abusar de los electores. Entonces, estas cosas son normales en política. La política es un camino muy largo donde hay obstáculos. Ahora, y donde uno tiene que saber cuándo hacerse a un lado y tener otro papel. Tomás, fíjate, si las primarias hubiesen sido Libertador, Miranda, Zulia, Lara, se hubiesen sacado, qué sé yo, 1 millón, 2 millones, y el impacto que el país hubiese sido muy importante. Cada vez que vamos a primarias, las primarias nos dan unas lecciones, pero siempre son exitosas. Sí, pero yo creo que las primarias, y lo dijimos antes de esta, hubiese traído como consecuencia en términos generales del país que 3 o 2 partidos se hubiesen hecho del 95% de los cargos. Te voy a poner ejemplos. Trujillo, Primera Justicia gana el 100% de los circuitos que fueron a elección. Zulia, el 100%, es decir, los 2 circuitos que fueron a elección fueron ganados por nuestra alianza. Portuguesa, ganamos 1 de los 3 circuitos. Cojedes, ganamos el 100% de los circuitos. Falcón, ganamos el 100% de los circuitos. Anzoátegui, ganamos 6 de los 7 circuitos que estaban en discusión. Y así te puedo comentar muchísimos otros casos de los 2 estados donde participamos. O sea, fue un arrase tan contundente que si hubiésemos ido a elección general, esos mismos partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, hubiésemos arrasado en todo el proceso y no le hubiéramos dado espacio a otras organizaciones. Y yo creo que aquí es importante darle espacio a individualidades que representan en el país algo cualitativamente muy importante, a gente que en la Asamblea Nacional pudiera dar un aporte muy grande y que no necesariamente son populares, y a organizaciones que sin tener muchos votos pudieran tener también un respaldo en términos cualitativos. Por tanto, yo creo que las 2 cosas son positivas. Siempre hemos dicho además desde Primera Justicia que los cargos legislativos deben tener un tratamiento distinto. Pero, por ejemplo, el año que viene vamos a elección de gobernadores. Sí, es que no hay un referéndum o algo antes, ojalá que lo haya, pero si no, vamos a elección de gobernadores. Yo creo que todos deben ser electos por primaria, todos. ¿Por qué? Porque eso es un cargo ejecutivo, donde la popularidad es muy importante. Claro, la figura manda. Claro,
y entonces tú tienes que medir a la ¿Cuándo es figura que son para los ver. alcaldes también? ¿No? Dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Así que yo creo que aquí hay lecciones positivas para todos. Ahora, fíjate, una cosa que en los viajes que yo pude hacer, me llamó bastante la atención, es que las maquinarias de los partidos ya no son esas maquinarias endebles que fueron sustituidas por medios o por otros protagonistas, sino que ya no solo son sólidas, sino que están llenas de muchachos, sí, de gente veterana, y son competitivas, son sí, buenas. Aún cuando no hay medios ni plata, mira, armaron esta bulla suficiente como para que el resultado de las primarias sea satisfactorio. Pues yo imagino que por la situación que se está viviendo y el control de los medios del gobierno, que iba a ser más bajo, por el contrario, salió muy bien. Totalmente, uno pensaba que iba a votar el 3%, Así es, el 3%, votó casi el 8%. Ahora, estas maquinarias, hay una situación en el país, yo pongo el ejemplo de Puerto Cabello, ahí ganó la Cava, ganó 2 veces, unas 600 votos, después sacó un poco más de diferencia, pero ahí es difícil que gane el gobierno, tiene 40 días sin agua, chicos, no hay abastecimiento, y la inflación es enorme, no hay empleo, no hay nada, y no hay agua, no hay luz. Entonces, esa situación lo recibes en todos lados. En todas partes. Pero no sientes, en los discursos que yo escuché de campaña, no sentía conexión de mucho del liderazgo con esa situación, sino que eran muchos discursos de lo político. Eso es un gran error. Nosotros yo creo que tenemos que dedicarnos a los problemas de la gente. El gobierno dice que quienes hacen cola son coleros profesionales. Yo puedo decir que yo soy un colero profesional, si es lo que piensa el gobierno, porque yo se me la paso de cola en cola hablando con los venezolanos. Y lo que uno encuentra ahí es una indignación muy grande. Mira, en muchas partes me han dicho que se sienten humillados. Tú sabes que es un drama conseguir una persona de 80 años en el Tigrito que te dice, yo pensaba que al final de mi vida yo nunca iba a tener que pasar una cola y resulta que lo que nunca me pasó en Venezuela me está pasando cuando ya estoy perdiendo la vida. ¿Y usted sabe por qué estoy haciendo una cola? Me dijo la señora, porque quiero comprar 2 kilos de azúcar. Cuando en Cojedes se están perdiendo 50.000 toneladas de caña que pudieran servir para hacer el azúcar que esa señora no consigue en ninguna parte. O una madre que me conseguí, por ejemplo, en Barquisimeto, que venía de Araure y Acarigua, y casi desmayada me decía que no conseguía en ninguna farmacia la medicina para que su hija dejara de convulsionar. O, por ejemplo, en Tinaquillo, en Cojedes, una mamá de 18 años, embarazada, con 8 meses, una niña, sin padre, como ocurre muchas veces en Venezuela, con esta crisis de valores que tenemos, me decía también que tenía un embarazo complicado, el médico le había mandado reposo absoluto, pero ella no podía dejar hacer la cola porque no tenía quien le comprara los pañales y ella tenía que hacer la cola para comprar los pañales. Eso pasa en toda Venezuela. Entonces, a veces, yo escuchaba a un dirigente político que decía que habían tenido algunos buenos resultados porque habían tenido una coherencia en hablar de los temas políticos y que había otra visión, que era la nuestra, que decía que hablar de los problemas sociales era más importante cuando la gente lo que no siente es libertad. La libertad, Kiko, para una persona que hace cola, significa poder llegar a su casa y tener luz. Y en Venezuela la gente no tiene luz. Y es llegar a su casa y poder tener agua. En Venezuela no tienen agua. Es poder transitar libremente sin que te quiten la vida. Es poder comprar lo que necesitas cuando lo necesitas. Y es que te alcance la plata. Entonces, nuestra conexión con el más pobre es demasiado importante para poder convertir ese 80% de descontento en masa que se moviliza. Ahí está la clave de la campaña. Absolutamente. Ahí está la clave. Ahora, fíjate, metiéndonos en el tema de la libertad. Porque hoy veía un funcionario, un ministro, me acuerdo, que iba a demandar a Enrique Capriles porque le dijo corruptos y enchufados a los miembros del gobierno. Bueno, Alberto Federico Rabel quedó varado allá en Colombia porque le tiraron una prohibición de salir del país. Creo que Miguel Enrique ya dijo que iba a volver, pero la junta directiva de su periódico, como la de Tal Cual, a Teodoro ya le tienen varias prohibiciones, y la de La Patilla, pues fueron inmovilizados porque a Diosdado Cabello se le ocurrió convertir en un delito una cosa que 41 periódicos del mundo publicaron un reportaje de ABC sobre el caso de Venezuela, donde nombran a este señor. Y entonces él agarró aquí y convirtió eso en un delito. Pero ahora, además, aparece una nueva publicación, el Wall Street Journal, donde Diosdado aparece como jefe
de unos carteles y de una cosa de eso. Me imagino, ya escuché por ahí una de las ministras diciendo que Diosdado era un héroe nacional, pero me imagino que el que publique eso también irá preso, ¿no? Hay una situación terrible en el país. Ahora, tengo entendido que en la Asamblea Nacional propusieron un apoyo hacia Diosdado. La oposición votó a favor, en contra, ¿cómo? No, ¿y cómo vamos a votar a favor de algo semejante? Yo creo que cualquier investigación que se haga por un delito tan grave tiene que ser investigado. Ahora, uno no puede, cosa que hace Diosdado todos los días, acusar a nadie sin saber si esas pruebas son reales o no. Ahora, lo que no puede hacer un Estado ni un gobierno es porque el funcionario acusado sea parte de ese gobierno o de su partido, es tapar y desconocer eso. Cualquier denuncia de ese tipo tiene que ser investigada. Lo que es insólito es que en Venezuela el gobierno utiliza todos los días el verbo y las instituciones para acusar y criminalizar a todos los que pensamos distinto. Hay un cuento que yo siempre he hecho, en estos días me contaron que en el programa de Diosdado, cosa que yo por sanidad mental ni siquiera veo, él decía que estos señores que le han quitado, le han prohibido salir del país, una cosa insólita. Por ejemplo, un personaje como Teodoro Pekov, de tan respetado en Venezuela, que ha tenido una trayectoria pública y política que más bien debería enorgullecernos a todos los venezolanos, que en este momento de su vida le prohíban salir del país. Una persona que llegó a ser guerrillero y pagó con cárcel y que nunca tuvo un problema como el que está teniendo ahorita. Ahora es cuando le vienen a prohibir salir del país simplemente por decir lo que piensa. Es una cosa insólita. Bueno, este señor decía que esa gente había reproducido lo que decían en otras partes y que entonces él no tenía familia, que él tenía familia, que si él lo llamaban de corrupto, narcotraficante, lo que sea, él tenía una familia por la cual tenía que dar la cara y que por eso él había demandado y por eso no podían salir del país. Minutos después se metió con toda mi familia, dijo que tenía pruebas de hechos de corrupción, todos los días se mete con todos los que pensamos distintos y uno le pregunta, ¿y entonces uno no tiene familia? Sí. Entonces uno tiene que calarse. Ellos hacen todo lo que les dé la gana, pero tú no puedes ni mencionar. Porque ellos sí tienen derecho a que se les respete su dignidad, pero ellos tienen la autoridad para socavar lo que es la moral y la ética de uno, que yo creo que al final es lo que demuestra que ellos lo único que le queda es el control del poder, que es absolutamente artificial. Yo siempre pongo la comparación de lo que era Hugo Chávez con Nicolás Maduro. Hugo Chávez era un presidente altamente popular, que lo combatimos toda la vida porque yo creo que fue muy mal presidente. Tenía un respaldo económico por los ingresos que teníamos como nunca antes lo habíamos tenido. Tenía un prestigio internacional, cosa insólita, pero tenía un prestigio internacional que nadie puede discutir. Y tenía un control absoluto de las instituciones. Este es el presidente más impopular que yo recuerde haber visto, porque por lo menos a Caldera lo respetaban cuando era presidente. No, Maduro está haciendo, va a pasar la historia como el más mal querido, el mal querido. Maduro ha hecho todos los méritos para ser el presidente más impopular y menos respetado de la historia del país. Luego tiene una crisis económica por la falta de recursos como nunca antes la habíamos tenido en Venezuela en estos 16 años. En tercer lugar, tiene un desprestigio internacional absoluto que nadie puede cuestionar. Lo único que está faltando es que haya un cambio institucional. Por eso votar en la Asamblea Nacional es tan importante. Y yo siento, Kiko, que lo que va a ocurrir es un tsunami electoral. Va a haber tanto voto, sobre todo de la clase popular, de los barrios, que este gobierno no imagina lo que va a pasar y el cambio radical que va a haber en Venezuela cuando podamos ir a votar. Ay, Dios, ya Tomás, sí, Tomás, prendele vela. Gracias a Tomás Guanipa por estar con nosotros y seguimos con su programa Un Tal Show. No está Roland Carreño hoy, no sé qué le pasó, no ha llegado, pero aquí estamos y síganos en vertvnoticias.com.